I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just win. Muy buenas familia, hoy os vengo a traer otra guía, chicos. Os vengo a traer la build con la que he hecho el Zero to Hero en mi canal de stream de Twitch, con la que hicimos el challenge. Y la build consiste en arco susurrante, sandalias de tela, da igual que sandalias, solo queremos la segunda pasiva y el primer sprint de las sandalias, con lo cual da igual las sandalias que usemos. Chaqueta de mercenario, hábito de mago y capa de Tefort. De comida usaremos tortilla, siempre el 100% de las veces, y de poción usaremos poción de curación siempre, el 100% de las veces, ¿de acuerdo? Usaremos la sopa cuando necesitemos resetear la pelea. Vale, esta build es muy buena para pelear contra melee sobre todo. ¿Por qué? Porque tengo un rango de locos, por ejemplo, donde está el conejo puedo pegar desde aquí, o sea, tenemos este rango de básicos, ¿de acuerdo? Y vamos allá. Vamos a explicar las Qs. Jugaremos la primera Q de manera estándar, ¿vale? Que es una Q que mete un cono enfrente y si le damos al enemigo le haremos daño y lo empujaremos para atrás. La segunda Q es una Q que es una flecha en línea recta que cada vez que le damos al enemigo le bajará la resistencia en 9 durante 6 segundos y se puede acumular 3 veces. Es una flecha que hace daño y se dispara en línea recta, ¿veis? Esta Q, ¿cuándo la jugaremos? Cuando peleemos contra otro arco o contra un fuego, ¿de acuerdo? Vale, la tercera Q. La tercera Q es un veneno. O sea, cuando tengamos un enemigo a rango, le meteremos la Q, le haremos un daño y aparte del daño le aplicaremos un veneno, que se puede acumular hasta 3 veces. Le metemos la Q, le hacemos un daño por el básico, más un veneno. ¿Cuándo usaremos el veneno? El veneno lo usaremos contra build de placas, mazas, armaduras de soldado, espadas con armadura de placas, lanzas con armadura de placas y en esas situaciones. Un arco con armadura de badón, en esas situaciones, ¿de acuerdo? El W usaremos de manera estándar el saltito y siempre usaremos el saltito, nunca cambiaremos la W. Las demás W os las podéis leer si queréis, pero se juega siempre el 100% de las veces con esta W. La E, importante la E. La E lo que hace es, nos aumenta el alcance de los básicos en un 35%. Y aparte del alcance de los básicos en un 35%, nos aumenta la velocidad de ataque en un 20%, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando activamos la E? Que nuestra defensa disminuye un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos pegan mientras tengamos la E activa, nos harán un 20% más de daño. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir cuándo activar la E. Vale, esto es el arco. La pasiva. De manera estándar jugaremos con esta pasiva, ¿vale? ¿Cuándo usaremos esta pasiva? Cuando nos enfrentemos, por ejemplo, a un Frost, a un Fuego, a un Curse. Sobre todo a armas que sean rango usaremos esta pasiva. Cuando sean build melee usaremos la primera pasiva. Esta pasiva lo que hace es por cada básico que le damos le reduciremos la velocidad de movimiento un 10% por cada básico. Con lo cual pegaríamos desde lejos y con cada básico les meteríamos slow, ¿de acuerdo? Vale, en botas usaremos la segunda pasiva porque nos da un poquito de daño y el primer sprint. Como dije, en sandalias podéis usar la que queráis, la más barata, la que más spec tengáis y eso, porque solo queremos el sprint y la pasiva. Chaqueta. La chaqueta usaremos la de mercenario. ¿Cuándo activaremos la mercenario? Cuando nuestra vida esté más o menos por el 60%. Cuando nos falten 2 barritas de vida. Importante. A la hora de activar la mercenario deberemos activarla junto a la E. Para topearnos la vida. ¿De acuerdo? Muy importante. Siempre que activemos la mercenario hacerlo junto a la E. Perdón. Vale, en hábito usaremos hábito de mago con veneno. ¿Cuándo usaremos el veneno? Cuando nos enfrentemos a un Frost, a un fuego, a una calavera, sobre todo a armas rango, un Warbow, un badón. ¿Cuándo usaremos el empujón? Cuando nos enfrentemos a build melee, espadas, lanzas y todo ese estilo de build. Es muy bueno el empujar con la primera pasiva porque hace combo.
Porque si el enemigo llega a melee, lo podemos empujar, automáticamente activar la E y pegarle y meterle slow todo el rato. Importante, una vez que tengamos activada la E, si nuestro enemigo está melee, la desactivamos. ¿Para qué? Para evitar que nos haga ese 20% más de daño. Desactivamos la E, le empujaríamos con la primera Q y automáticamente tiraríamos a W para alejarnos. En capa podemos usar la de Tephor o la de Marlock. Eso ya va a gustos, ¿de acuerdo? Y eso, básicamente esta es la build. Es una build bastante económica, muy meta, está muy metida dentro del meta. Y yo creo que os puede funcionar para conseguir un par de kills fáciles. Y nada, ahora os pondré un poco de gameplay como siempre y ya me diréis qué tal. Kiko Beats.
Y esta ha sido la guía, chicos. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad y nada, que con ella podáis conseguir vuestras primeras kills. Y eso, si os ha gustado el vídeo, chicos, espero que lo apoyéis con un buen like para que yo lo sepa y de esa manera yo seguiré haciendo guías. Besito, nos vemos en la próxima.